Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Puente, soy nutricionista y dietista de Sende. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la proteína en un proceso de disminución de peso. Entonces, primero les voy a hacer como un preámbulo de qué es la proteína. La proteína son aminoácidos, o sea, la proteína está construida por aminoácidos que van construyendo los bloquecitos de una pieza proteica. Estos aminoácidos actúan en el cuerpo, ayudan como a la parte de la estructura del cuerpo, los tejidos, y además ayuda con el proceso de las enzimas. Y es un proceso de digestión en el cual se hacen en la parte digestiva y ayuda a que tengas mayor saciedad en el cuerpo. Bueno, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial caracterizada por un aumento en la ingesta alimentaria, en exceso de calorías y poco gasto calórico. Si tenemos obesidad, podemos desencadenar varias enfermedades como una diabetes tipo 2, enfermedades gástricas, podemos tener resistencia a la insulina, tener dislipidemia, un colesterol alto, unos triglicéridos altos, y además de eso podemos desencadenar algunos tipos de cáncer y trastornos psicológicos. ¿Por qué se desencadena la obesidad? Entonces, ahora en día se desencadena la obesidad por el afán de nuestros días, de consumir lo primero que veamos alrededor. Entonces, por ejemplo, si salimos de la casa con afán y pasamos por una cafetería, lo primero que vamos a consumir son alimentos que sean altos calóricos, como por ejemplo alimentos que sean ultraprocesados y además que tengan alto contenido de grasas, un buñuelo, una empanada, un pastel de pollo, y bebidas azucaradas como la malta y algunas gaseosas. También consumimos alimentos altos en sodio, y el sodio ayuda a que tengamos retención de líquidos. Si tenemos altos en azúcares, el alto contenido de azúcar también puede aumentar nuestro porcentaje de grasa, y eso es lo que más adelante va a contribuir a que tengamos mayor obesidad. El estrés. El día a día también nos lleva a un proceso de estrés, y el estrés puede desencadenar en mí un estado de conciencia en el que me genere ansiedad por comer o lo dulce o lo salado o productos con mucho contenido graso. Y cambios en el patrón del sueño, que el estrés también nos lleva a que no podamos dormir bien. Si no dormimos 8 horas, que es como disciplinarmente sería como lo más apropiado para el descanso, y dormimos entre 3 y 4 horas, eso también puede ayudar a un aumento en el peso. Una dieta, por eso hablamos que una dieta alta en proteínas, por su factor de saciedad, puede ayudar a contribuir la obesidad y el aumento del porcentaje de grasa. Entonces, dentro de las proteínas encontramos proteína animal y proteína vegetal. Las animales encontramos la carne de res, tenemos también la carne de cerdo, tenemos el pescado, el pollo, el atún, y tenemos también algunas leguminosas que estas hacen parte de las proteínas vegetales. Entonces tenemos frijoles, lentejas, garbanzos y las alberjas. También tenemos el aislado de soya, que en este momento no tengo acá la muestra, pero es parecido al color de la carne, que se hidrata con agua, pero queda muy parecido el sabor de la carne. Y también tenemos algunos frutos secos, que entre esos encontramos las almendras, el maní, las nueces, que también nos aportan proteína, no de alto valor biológico, pero que también son buenas para aumentar el requerimiento proteínico diario. Y tenemos los sustitutos, que en estas encontramos el queso, quesito, cuajada o las lonchas de queso, que también nos aportan proteína. El huevo es uno de los sustitutos, es una de las proteínas que tiene mayor contenido de aminoácidos. Prácticamente tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Tenemos también los embutidos, que en caso de consumirlos se recomienda que sean carnes de mayor valor biológico, es decir, que tengan mayor calidad en sus ingredientes. Entonces tenemos el jamón de Pietrán, en este también viene jamón de pavo, jamón de pollo, y algunos lácteos. Está el yogur, si vamos a consumir yogur, que sean yogures bajos en azúcar y bajos en grasa. ¿Cómo ayuda la ingesta proteica en la disminución de peso? Entonces, primero nos da el poder saciante, que si yo consumo una proteína, a mi cuerpo le va a quedar mucho más difícil metabolizar una proteína, porque aumenta el calor en el cuerpo y él va a necesitar la ayuda de los carbohidratos y las grasas para metabolizar una proteína. ¿Por qué? Porque cuando él ingresa
ingresa en forma de proteína, pero cuando ingresa al cuerpo debe transformarlo en aminoácidos y de ahí convertirlos en péptidos, que son pequeñas hebritas que ayudan a aumentar el calor, la termogénesis del cuerpo y te da más saciedad, por lo que se demora más tiempo en el estómago para metabolizarse. Entonces, por ende, mantienes más saciado por más tiempo. Reducen algunos antojos. Si yo me como, por ejemplo, un trozo de carne en el almuerzo, buena proteína, voy a tener un lapso de tiempo más llena en el que no me va a permitir tener antojos entre almuerzo y cena, por ejemplo, o entre el desayuno y el almuerzo. Eso también va a prevenir que yo siga aumentando más de peso. Por otro lado, si yo estoy haciendo ejercicio, voy a contribuir a que se formen las fibras musculares y de esta manera, entre más músculo, voy a tener menos porcentaje de grasa en el cuerpo. Por otro lado, el aumento de la grasa también se ha ido vinculado por el paso del tiempo. Entonces, llegar a una edad adulta, perdemos masa muscular, eso se llama sarcopenia, y esto también hace que, por eso, la mayoría de los pacientes lleguen a edad de 60 años con un índice de masa corporal alto y un porcentaje de grasa elevado, teniendo un porcentaje de masa muscular muy bajo, lo que hace que su metabolismo sea tan lento que va a ser más difícil su pérdida de peso. Por eso los invitamos a consumir proteína en toda la edad, o sea, desde la edad de niños hasta el adolescente, hasta el adulto y el adulto mayor, siempre debe tener una buena ingesta en proteína. Cuando somos sedentarios, como tenemos tanto tiempo en reposo y no hay movimiento de fibras, también hace que perdamos la masa muscular. Perder masa muscular es tener más aporte de grasa en el cuerpo. Cuando perdemos hábitos alimenticios saludables y escogemos cualquier alimento que sea de poca calidad y que tenga más alto contenido calórico. Eso también hace que lleguemos a tener un porcentaje de grasa elevado. ¿Cuál es el requerimiento proteico de una persona? Eso depende de la edad y depende del trabajo que esté realizando, si hace entrenamiento de fuerza, si es una persona sanamente y que no tiene ninguna patología, también de acuerdo a eso se busca el requerimiento proteico, pero más o menos una persona que entrene entre 3 4 días a la semana, su requerimiento al día debería ser para mantenimiento de músculo 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que pesa 70 kilos y mide unos 75, más o menos ahí estamos en un peso saludable. Quiere decir que si yo multiplico ese gramo de proteína por kilogramo de peso, su requerimiento diario son 70 gramos. Pero bueno, ¿cómo se ven 70 gramos en una alimentación? Si miramos el huevo, por ejemplo, que es el principal digamos, alimento del día, que es con el que empezamos el desayuno, un huevo te puede aportar entre 6 y 7 gramos de proteína. Entonces, si esa persona necesita 70 gramos al día y yo lo divido en 3 comidas principales, entonces tendríamos que el desayuno debería tener más o menos 20 gramos, el almuerzo más o menos 25 y la cena más o menos otros 25. ¿Qué quiere decir? Que si yo me como solamente un huevito del desayuno, es muy poquito el aporte proteico que yo le estoy dando a esa alimentación. Si necesito 20, pues tendría 2 huevos, lo podría complementar con una tajada de queso y ahí tendría aproximadamente 18 gramos de proteína. Pero si llevo esa alimentación con una bebida que tenga, por ejemplo, café en leche, ojalá sea leche descremada que tiene menos aporte en grasa, ahí estaríamos cumpliendo aproximadamente con 22 gramos de proteína. Quiere decir que yo ya en el desayuno cumplí con el aporte proteico. Si ya veíamos el almuerzo, más o menos 100 gramos de proteína me pueden aportar entre 21 y 24 gramos de proteína de acuerdo al corte proteico que yo escoja. Por ejemplo, un corte de res tiene menos proteína, por lo que las fibras musculares, dentro de sus fibras de proteína, tienen mayor contenido de grasa. Entonces me aporta un poquito más de grasa, pero menos proteína. Un corte de res, 100 gramos, me aporta 17. Pero si yo escojo un corte de pechuga a la plancha, 100 gramos me aporta más o menos 24 gramos de proteína. El pescado más o menos lo mismo, el salmón. Tengo también el cerdo que me aporta más o menos 21. Entonces tengo que saber elegir qué proteína voy a colocar en mi plato, siempre buscando las carnes blancas que se metabolizan mucho más rápido y tienen menos aporte en grasa.
Entonces si pongo, uno más o menos dice que sea el tamaño de la mano contando los dedos para tener el aporte de los 100 gramos, porque si pongo menos estoy dejando ya mi cuerpo en un déficit proteico y ahí estaría cumpliendo con los 24 gramos en el almuerzo. De esta manera, ¿qué quiere decir? Que más o menos la cena debería ser algo igual. Claro está, si no siempre tenemos proteína en la noche, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a colocar 3 huevos o 2 huevos con queso, o puedo mezclar los 2 huevos con 2 tajadas de jamón pietrán y puede ser una harina pequeña. En el caso en que el almuerzo tenga leguminosas como el frijol, cada cucharón de frijol, lentejas o garbanzos más o menos me podría estar dando entre 6 y 14 gramos de proteína dependiendo de la leguminosa. La que más nos aporta es el garbanzo. Entonces, por ejemplo, un cucharón de este estaría complementando. Si no tengo la carne en el almuerzo, ¿qué puedo hacer? Le pongo un huevo. Pero la idea es que siempre tengan la proteína. ¿Para qué? Para que tenga efecto de saciedad. De esta manera contribuimos con el aumento de fibras musculares, ganancia de músculo, y a mayor músculo, entonces siempre voy a darle como el beneficio de que voy a perder más rápido peso. Bueno, algunos ejemplos pues como de menú, tenemos como dietas veganas, en el que las dietas veganas tienen que ir siempre aliadas como a bebidas, que también tenemos yogures veganos. Entonces, por ejemplo, un yogur vegano en el desayuno con frutos secos y picarle fruta. Por ejemplo, en un almuerzo puede ser un helado de soya con vegetales que tenga también proteína. Por ejemplo, los champiñones tienen aporte proteico y de ahí podemos ponerle también una ensalada, un bol con frutos secos y semillas de chía que también nos aportan proteína. Y siempre tener el balance en los nutrientes. No porque comamos más proteína voy a bajar de peso, tiene que haber un equilibrio entre macro y micronutrientes, o sea, un equilibrio entre carbohidratos, entre grasas y en proteínas. Y tener un equilibrio de fuentes de fibra como vegetales y frutas. Súper importante también la hidratación y tener alimentación por lo menos igual los 7 días de la semana, o sea, no porque en semana me cuide el fin de semana, entonces ya me comí la comida chatarra, pero como la semana comí muy buena proteína, entonces ya con eso contribuí para la disminución de peso. Como les digo, esto va aliado con ejercicio físico, que por lo menos según la OMS se deben de hacer más o menos 300 minutos a la semana, y complementar con buena alimentación y buen descanso. Eso es todo por hoy.